Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 28 de julio de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. Arsenal, por Francisco García, que se publica en el periódico Excelsior. Va Mauricio Vila por el CEN del PAN. A Mauricio Vila no le interesa poner a su gallo en la contienda por la gobernatura de Yucatán. Le conviene que el candidato que ponga el PAN en el estado a sucederlo, el azul lleva mano para elegir al abanderado del Frente Amplio, tenga posibilidades de ganar. Y en Palacio de Gobierno tienen claro que el mejor posicionado para ser el candidato a gobernador es el alcalde de Mérida, Renán Barrera. Lo tenemos confirmado. El mandatario saliente trae agenda. Busca un cargo con proyección nacional. Quiere suceder a Marco Cortés en la jefatura nacional del PAN o coordinar al grupo parlamentario del Azul en la Cámara de Diputados. Pero eso es solo posible si no pierde el Estado a manos de Morena. El partido Guinda es la amenaza mayor en sus planes. Las obras que ha emprendido el presidente López Obrador, en particular el Tren Maya, han fortalecido a Morena en ese estado. La última encuesta de Massive Caller, con fecha del 25 de julio, le da al PAN 37.4% de las preferencias electorales frente a 35.8% a Morena y 7.2% al PRI. Esa misma medición pone René Barrera a la cabeza en la intención del voto sobre el resto de los aspirantes azules. Muy atrás aparece el diputado Liborio Vidal Aguilar, 18.8%. Los malquerientes de Vila dicen que este último es su delfín para entregar la gobernatura a Morena. Al correo de Arsenal nos llegó una versión sobre la intensa reunión que sostuvieron los aspirantes del PAN al gobierno de Yucatán con la dirigencia nacional y el mandatario saliente. Buscamos a Vila vía WhatsApp. Esto nos respondió: desconozco de dónde sale esa versión. Yo ni siquiera estuve, andaba de gira en China. Lo que Marco me comentó es que se dio en muy buenos términos y que todos los aspirantes están en sintonía, aseguró. Quien le propuso a Marco que hiciera la encuesta para elegir al mejor candidato fui yo. A mí no me interesa poner a mi gallo, me interesa que sea el que tenga más posibilidades de ganar. Hay un tercer tirador que se acaba de subirse a la contienda por la candidatura del Frente, el exclavadista Rommel Pacheco, diputado federal de Acción Nacional. El multimedallista en los Juegos Panamericanos es popular en el estado. Aspira a ser el Cuauhtémoc Blanco, pero en tierra maya. Ya le dieron luz verde para buscarla. En el PRD traen tremenda bronca. Jesús Zambrano, dirigente nacional, y Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada amarilla en San Lázaro, quieren sacar a Nora Arias de la presidencia del partido en la Ciudad de México, para lograr el control del partido en la ciudad que alguna vez gobernaron. Apoyaron en el autonombramiento de Carlos Estrada, exdelegado en Iztacalco, como secretario general del PRD Ciudad de México. Pero la mujer le salió respondona. No se dejó, llevó el caso al Tribunal Electoral y el nombramiento de Estrada no prosperó. De acuerdo con la versión del presidente del PRD capitalino, Chucho y Lázaro llegaron al extremo de quitarle el manejo de las finanzas al PRD Ciudad de México para obligarla a renunciar. Los trabajadores del partido se quedaron sin cobrar, pero se pusieron bravos y fueron a protestar a la sede nacional del partido. Eso obligó a la dirigencia nacional a recular. A los trabajadores del partido en la ciudad ahora les pagan en el PRD nacional y Nora sigue en el cargo. La presidenta nos cuenta también que la diputada federal del PRD, Elizabeth Pérez, metió un documento al órgano de justicia partidaria
en el que la acusa de no dar informes de las actividades del PRD Ciudad de México. Arias, sin embargo, está segura de que les va a ganar la partida. Jesús Zambrano y ella terminan su periodo en agosto próximo, pero el Congreso Nacional, máxima instancia del partido, avaló que se quede un año más. Si me voy yo, se va Zambrano, remata muy confiada. Derecho de réplica. Recibimos una carta de José Luis Alcudia, director general de Comunicación Social del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para aclarar que los gastos del viaje a España que en julio realizó el magistrado Felipe de la Mata no fueron con cargo al erario. El magistrado tomó 12 días como parte de los periodos vacacionales a que todo personal del tribunal tiene derecho y los gastos que erogó en ese tiempo fueron sufragados por él, asegura la misiva. De la Mata se quedó más tiempo en ese país europeo para realizar actividades académicas en Toledo, Madrid y Cádiz. Sobre este tema, la carta agrega: los gastos realizados en la Comisión Institucional a España fueron sufragados sustancialmente por las universidades que invitaron al magistrado a impartir una serie de conferencias como parte de sus actividades académicas. Dice también que el acto de decisión colegiada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual se autorizó esa comisión en España, fue aprobada por todos los magistrados y que el informe de los viáticos asignados se encuentra en la página de internet del tribunal. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Lo que hace su mano, hácela atrás. Desde que el presidente López Obrador adelantó la sucesión presidencial en verano de 2021, tras la derrota electoral de aquellas intermedias, contagió a la oposición, que no se quiso quedar atrás en los tiempos ni en la ilegalidad. Así, se subió el Frente Opositor, integrante por dirigentes de partidos y organizaciones civiles, sin una representatividad real, y lanzó, con la misma fórmula presidencial, una precampaña adelantada como si todo fuera cuestión de tiempo y no de capacidades y liderazgos competitivos. El uno y otro bando se disfrazaron. En el de López Obrador, para elegir mediante una encuesta al jefe de los comités populares de la defensa de la Cuarta Transformación. En el otro, al coordinador del Frente Opositor. Todos en la total ilegalidad, pero siguiendo aquella máxima de que lo que hace la mano, hace la atrás. López Obrador ordenó una encuesta del 27 de agosto al 3 de septiembre para elegir a su abanderado o abanderada, que dará a conocer el 6 de ese mismo mes, y al que entregará, dijo, el bastón de mando de su movimiento de transformación, ese mismo día. En la oposición se conocerá al candidato o candidata 3 días antes. A esas fechas llegarán tras un procedimiento que viola la Constitución y las leyes electorales, en el que a los nominados candidatos les pudieran cancelar su registro por actos anticipados de campaña. Y de esto se podría beneficiar de nuevo López Obrador, de ser Xóchitl Gálvez, a la que le tiene pavor, cediendo a su alfil y tras la cancelación de su candidato, uno, designar al que tiene impectore, pero ya sin la opositora. Para él sería un ganar y posiblemente ganar. Retales. 1. Manipuleo. El presidente quiere cambiar la conversación diciendo, y los suyos repitiendo, que lo señalé como culpable en el indeseado riesgo de un atentado contra algún precandidato. Y eso es totalmente falso. Nunca lo dije. Pero en esto está su rol. Siempre manipulando, de engaño, que repitan los suyos. Lo que dice, les reitero, es mentira. 2. Embuste. El 26 de septiembre se cumplen 9 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
la noche del viernes 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Tras casi una década, ya se fueron los integrantes del GIEI que contrataron los gobiernos de Enrique Peña Nieto y López Obrador, sin derribar la verdad histórica de Jesús Murillo Caram, que sigue en la cárcel, ni rendir cuentas de los millones de dólares que cobraron. Y 3. Fiasco. Una de las promesas de López Obrador fue la inalcanzada autosuficiencia alimentaria que México produciría todo lo que come. Y ahí está el resultado. En el primer cuatrimestre de este año, las importaciones del maíz estadounidense rompieron todos los récords al sumar 2.543 millones de dólares. Es la realidad ante las delirantes promesas y el engaño. Uso de razón, por Pablo Iliá, que se publica en el periódico El Financiero. El infierno del pavo real. Ayer el presidente dijo sentirse como pavo real por el incremento del ingreso de las familias durante su gobierno, en 4.6% respecto de 2018, a pesar del aumento de 100% de las transferencias vía programas sociales. Venderá como una gran revolución pacífica ese magro incremento, cuando deja el país convertido en un infierno de sangre e ilegalidad, y en peligro de una intervención estadounidense por el crecimiento de los cárteles criminales a los que manda abrazos. De confluir un triunfo de la candidata de Morena, que hasta ahora puntea en las encuestas y que solo ofrece continuidad con la victoria de los republicanos, el próximo año en Estados Unidos, la intervención parece ineludible. El infierno, causado por una actitud complaciente, permisiva y cómplice del presidente López Obrador ante la expansión de los cárteles, golpea a los dos países. David Saúl Vela, reportero del Financiero, presenta los recientes datos del INEGI que señalan al homicidio como la principal causa de muerte entre las personas de entre 15 y 44 años. Un infierno para México. En Estados Unidos, la principal causa de muerte en su población de entre 18 y 45 años es el fentanilo que introducen los cárteles mexicanos, que han crecido como la espuma en el gobierno de López Obrador. Un infierno para Estados Unidos. Los republicanos, de ganar la presidencia, van a intervenir militarmente en México con bombardeos relámpago, como hizo el presidente Clinton en Irak cada vez que tenía una crisis interna. Esas intervenciones no dejan nada, son distractores, acciones de hostilidad y de humillación al país agredido. La herencia del pavo real será un país incendiado. De tal magnitud es el debilitamiento del Estado ante los cárteles y el deterioro de las instituciones que quizás, aún con los demócratas en la Casa Blanca, no habrá más opción que aceptar operativos armados dentro de México, encabezados por la DEA y Marines. La ausencia de estrategia, que a decir de los expertos ha derivado en complicidad, llega al punto en que el poder fáctico rebase el poder de las instituciones de la República. Y el presidente festeja sentirse como pavo real. Ayer, la administradora de la DEA, Ann Milgram, reportó al Comité Judicial de la Cámara de Representantes que los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco representan la mayor amenaza criminal de drogas para Estados Unidos, e informó que cuentan en este momento con más de 44,000 miembros de manera conjunta. Cártel de Sinaloa tiene 26,000 miembros y Cártel Jalisco Nueva Generación unos 18,800. Para darnos una idea del tamaño de estos dos cárteles y de su peligrosidad global, consideremos que Coca-Cola en todo el mundo tiene 120,000 empleados. En el foro El Estado de la Seguridad, en el Financiero Televisión, 3 especialistas de primer orden en la materia expresaron su indignación ante la pasividad
del presidente ante el crimen organizado que nos tiene peor que nunca. Roxana Juárez, una eminencia internacional en temas de seguridad, planteó que el abrazo no balazos en la práctica fue desinterés en el problema de seguridad en México. Retórica que nos ha salido muy cara. Y con un presidente que viola las leyes, la ley electoral, ataca a la oposición a periodistas y debilita la capacidad del país para negociar con Estados Unidos. El consultor, exdirector del CISEN y autor del libro Historia del Narcotráfico en México, Guillermo Valdés Castellanos, advirtió de la inminente participación de los cárteles en las próximas elecciones presidenciales en nuestro país. Los cárteles van a tratar de participar en lo que más pueden en las siguientes elecciones, con financiamiento y candidaturas a través de terceras personas, expuso Guillermo Valdés. Con razón considera que es una vergüenza que el gobierno y el INE no revisen el tema y definan una estrategia especialmente a la luz de las elecciones federales de 2021, en la que participó el crimen organizado con especial desenfado, notoriedad e impunidad, en Sinaloa y en Michoacán. Luego de esos comicios, los grupos criminales recibieron la palmadita presidencial. Se portaron bien, dijo el que se siente un pavo real por haber mejorado el ingreso corriente de las familias de 4.6%, después de un aumento en 100% de las transferencias vía programas sociales. Algo es algo, pero nada que celebrar, como explicó ayer Enrique Quintana en sus coordenadas. Termina el 5º año de gobierno, y lo de López Obrador, expuso el internacionalista experto en seguridad y sistemas de justicia penal, Jorge Alberto Lara, no ha sido una estrategia, sino un gran pretexto, una acción retórica y una acción de complicidad. ¿Qué hay entonces?, se le preguntó. Hay una inacción y un facilitador de todos los cárteles para dejar hacer y dejar pasar, lo que aumenta la impunidad y el empoderamiento de los grupos criminales y una fragilidad de la ciudadanía, dijo. Lo que sufre buena parte del país es un infierno. Esa será la herencia de López. La Quinta Transformación, por Darío Celis, que se publica en El Heraldo de México. El caballo negro. Adán Augusto López completó ayer en Campeche los 32 estados y las primeras 100 asambleas. Le queda exactamente un mes de campaña para darle la vuelta otra vez a todas las entidades del país. Sin lugar a dudas, de las 3 corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador, el exsecretario de Gobernación es el aspirante que más ha crecido en estos primeros 40 días. También es cierto que es totalmente entendible porque era el menos conocido frente a las personas de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y del ex canciller Marcelo Ebrard. El crecimiento de Adán ha sido sostenido, pero necesita acelerar el paso para alcanzar a la puntera Sheinbaum, sobre todo con estrategias más eficaces, tanto en medios como en redes sociales. El sector empresarial está cada vez más interesado en encontrarse con él, y los que ya se reunieron salen con la impresión de que se trata de un político con el que se puede dialogar y resolver temas. Dicho por él mismo, Adán conoció a su paso por la vieja casona de Bucareli las preocupaciones y necesidades de la iniciativa privada y operó eficientemente con base en la apertura de diálogo. Adán Augusto arrancó el 19 de junio su precampaña con un 42% de conocimiento y 12% de preferencia electoral, y concluye su primera etapa con un 67% de conocimiento y un 22% de intención de voto. También trae respaldo de algunos gobernadores como Víctor Manuel Castro de Baja California Sur, Julio Menchaca de Hidalgo, Rutilio Escandón de Chiapas y Ricardo Gallardo de San Luis Potosí.
Asimismo, Lorena Cuellar de Tlaxcala, Carlos Manuel Merino de Tabasco, Salomón Céspedes de Puebla, Miguel Ángel Navarro de Nayarit, Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán y Rubén Rocha de Sinaloa. Gobernadores de oposición que estén con el notario apunta a Mauricio Curi de Querétaro, Miguel Riquelme de Coahuila, Mauricio Vila de Yucatán y Esteban Villegas de Durango. Vulcan Materials esperaba que el gobierno de la 4T hiciera el ofrecimiento para adquirir las instalaciones de Cálica, su terminal marítima de Puerto Venado y las 2,000 hectáreas en las que quieren levantar el desarrollo ecoturístico en Playa del Carmen, Quintana Roo. Pero los estadounidenses se fueron para atrás. Ayer, cuando escucharon a Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera lanzarles la oferta de $350 millones. No es una propuesta indecorosa, abusiva, es buscar ya un acuerdo, afirmó. Al cierre de esta columna, la empresa de Thomas Hill no había recibido propuesta formal de parte del embajador Esteban Moctezuma, quien ha sido el interlocutor oficial desde el inicio de este pleito. Hasta en tanto no se tenga el detalle, no podrá fijar posición. Lo que sí es indiscutible es que el planteamiento es totalmente desproporcionado para Vulcan. La compañía demandó al Estado mexicano por $1,900 millones y le quieren compensar con 350 millones. Los dichos del presidente en nada cambian el proceso de arbitraje que avanza en Washington. El próximo 15 de septiembre, el gobernador Alfredo del Mazo entregará la estafeta a Delfina Gómez como nueva gobernadora del Estado de México. Y como es obvio, ya empiezan a hacer quinielas de quienes podrían acompañarla en su gabinete. Apunte a Francisco Vázquez como posible secretario de Finanzas. Se trata de un texcocano que ha sido 2 veces diputado local. Al zacatecano Rafael Flores, ex jefe de la oficina de la maestra en la SEP, que podría repetir ahora como jefe de la oficina de la nueva gobernadora. A José Coutulenc, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, que suena para la Secretaría del Medio Ambiente. Al doctor Armando Barriguete, exsecretario de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, se le maneja para la Secretaría de Salud. Y por supuesto, Horacio Duarte, ex jefe de la campaña de Delfina, como secretario de Gobierno. En el Frente Amplio por México, no hayan cómo darle credibilidad al proceso de recolección de firmas, ya que, salvo Xóchitl Gálvez, los demás aspirantes tuvieron que echar mano de la estructura o acarreo de los partidos políticos, tal y como lo había advertido la senadora Lili Telles. Pues bien, ahora viene otro culebrón, porque es la hora en la que no se deciden sobre la encuestadora que realizará la consulta ciudadana el próximo 3 de septiembre, la cual debe tener mínimo 10 años, no vendiéndose al mejor postor. Las que de entrada no son para nada bien vistas por el PRI, PAN y PRD y Claudia X González Guajardo y demás colectivos ciudadanos son EGNOL de Heidi Osuna, Massive Caller de José Carlos Campos, Parametría de Francisco Abundis y Buendía y Manríquez de Jorge Buendía. Amén de otras más que presumieron su tino en las pasadas elecciones, precisamente en el Estado de México. A casi 10 días de la fecha límite, Xóchitl Gálvez ya está a menos de 4,000 firmas para llegar a las 200,000 de apoyo, 50,000 más de las requeridas por el comité organizador del Frente Amplio por México. Primer filtro para participar en el foro debate entre los aspirantes el 10 de agosto entrante. Se empieza a ver que de 12 suspirantes registrados avanzarán a la segunda etapa 4: Xóchitl, Santiago Krill, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. Sin embargo, hay preocupación en los equipos de los principales aspirantes. Primero,
por la ventaja que ha logrado la senadora hidalguense en las encuestas. Y segundo, por ser la primera en anunciar que rebasó ya el número de firmas requeridas, mientras el resto no puede presumir ni el mínimo de 150,000, porque sus respectivos partidos operan al rescate, particularmente los priistas que comanda Alejandro Moreno y los periodistas que capitanea Jesús Zambrano. Todo el mundo está hablando del nearshoring y de los efectos positivos para la economía del país, pero salvo Nuevo León y Coahuila, que gobiernan respectivamente Samuel García y Miguel Riquelme, pocos estados están haciendo algo relevante para capitalizar esta coyuntura histórica. Le referíamos hace unos días que Durango, comandado por Esteban Villegas, es de los rezagados. Sin embargo, un grupo privado está por capitalizar una inversión de más de 43 millones de dólares para modernizar su infraestructura industrial. Se trata de Durham Park, que alista el desarrollo de un parque de más de 200 hectáreas donde podrían instalarse 8 empresas. En ese proyecto ha sido determinante Invest MX, de Tonatiuh Salinas, como asesor en atención de inversiones. Al cierre del segundo trimestre del año, Cemex rebasó las expectativas de crecimiento, misma que cada vez acercan más a su objetivo de recuperar los márgenes de 2021. La firma regiomontana que preside Rogelio Zambrano reportó un aumento global de 10% en sus ingresos, comparado con el segundo trimestre de 2022, mientras que los gastos de operación disminuyeron 20.3%. Entre tanto, la utilidad neta durante el segundo trimestre fue de 272 millones de dólares, superior a los 265 millones del año pasado. La mejora en el flujo de operaciones en todas las regiones refleja no solamente el éxito de la estrategia de precios de Cemex y la desaceleración de la inflación de los costos de los insumos, sino también la contribución incremental de su portafolio de inversiones dirigida al crecimiento y la expansión del negocio de soluciones urbanas. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 28 de julio de 2023. Tenga usted un excelente día y un estupendo y relajado fin de semana. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla, quien lo invita a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info.